Bien, pues buenos días a todos. Como ha comentado Ana, mi nombre es José María Zorín. Además de miembro de la Unidad Mixta de Investigación de Valgrice, soy actualmente el director del Brain Machine Interface System Lab. Y lo que voy a hablar es de la investigación que estamos realizando relacionada con la inteligencia artificial y que se centra en el desarrollo de interfaces cerebro-máquina para controlar exoesqueletos con la finalidad de ayudar a personas que tienen diferentes tipos de discapacidad. Bien, antes de empezar con ello, simplemente comentar que en nuestro equipo de investigación comenzamos a trabajar en el campo de las interfaces cerebro-máquina, pues aproximadamente ya, hace casi ya 20 años, y empezamos trabajando en ver cómo con señales cerebrales registradas de forma no invasiva podíamos coger y controlar robots de forma externa. Por ejemplo, en este caso, un robot industrial era controlado por la actividad cerebral de la persona, o en este caso, un robot planar. ¿Qué ocurre? Que vimos que realmente la característica de que pudiéramos controlar dispositivos sin tener que mover ningún músculo, es decir, solamente utilizando nuestra actividad cerebral, pues era algo que podía ser realmente útil para trabajar con personas que tenían limitaciones motoras y de esta forma pues ayudarles en su rehabilitación. Con lo cual empezamos a desarrollar proyectos en los cuales tratamos de mejorar la rehabilitación de las personas mediante pues el uso de exoesqueletos de miembro superior, como vemos aquí, o de exoesqueletos de miembro inferior, como vemos aquí. Y en este caso es en lo que me voy a centrar. Me voy a centrar en cómo podemos hacer uso de interfaz de cerebro-máquina para controlar exoesqueletos robóticos de miembro inferior. ¿Qué ocurre? Actualmente, pues, las principales causas de discapacidad en personas adultas son el ictus, pero también la lesión medular. Cuando una persona sufre un ictus o la persona sufre una lesión medular, podemos ver que como resultado, pues, principalmente puede tener pues, una limitación motora en su forma de caminar, de forma que la persona, con la finalidad de recuperar, digamos, una forma más natural de caminar, pues tiene que empezar un proceso de rehabilitación. ¿Cómo se hace el proceso de rehabilitación hoy en día? Pues se hace, como podemos ver aquí en este vídeo, es decir, se sigue lo que se llama una aproximación abajo-arriba. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la persona ha sufrido, por ejemplo, un accidente cerebrovascular. Es decir, la persona pues, tiene un daño cerebral. Pero no intentamos recuperar ese daño cerebral trabajando sobre el cerebro, sino que lo hacemos trabajando sobre la extremidad inferior. Es decir, lo que empezamos a hacer es movimientos, en este caso de las piernas de la persona, con la finalidad de que se regeneren los mecanismos neurales que se han perdido a nivel, digamos, cerebral. Claro, si pensamos no es la forma más acertada, pero es la forma que se hace hoy en día, ¿de acuerdo? Repito, trabajamos a nivel distal para intentar regenerar esos mecanismos neurales perdidos. En este tipo de rehabilitación podemos ver que es realmente costosa en términos de personal. Podemos ver que hay dos personas moviendo, en este caso, las piernas de la persona, ¿de acuerdo? Cada persona mueve una pierna y además hay una persona en la parte de atrás asegurando la estabilidad, a pesar de que es un proceso bastante, digamos, repetitivo. En todo momento la persona va haciendo lo mismo sobre una cinta, en este caso, de caminar. Afortunadamente, pues, en los últimos años han aparecido lo que son los exoesqueletos robóticos. ¿Qué es un exoesqueleto robótico? Pues, en definitiva, es un robot. Es un robot que se acopla, en este caso, a partes del cuerpo. Como podemos ver aquí, se acopla a las piernas de la persona. Lógicamente, esto nos quita mucho trabajo del terapeuta, no es necesario que haya una persona moviéndole las piernas a la persona, pero, en definitiva, estamos haciendo el mismo tipo de rehabilitación. Estamos haciendo una rehabilitación basada en movimientos repetitivos de las extremidades con la finalidad de regenerar esos mecanismos neurales perdidos. ¿En qué se centra nuestra investigación? Pues se centra en ver cómo podemos aproximar la rehabilitación mediante una nueva, digamos, tipo de terapia, que sería pues utilizar no solamente la rehabilitación bottom-up, es decir, abajo-arriba, sino introducir lo que sería la rehabilitación top-down. Es decir, si nosotros queremos que la persona camine y tiene, por ejemplo, una lesión medular que impide que las señales bajen por la médula, lo que hacemos es, vamos a registrar esa actividad cerebral de la persona y vamos a implementar una interfaz cerebro-máquina con la finalidad de que lo que hagamos pues, sea detectar determinados patrones cerebrales que nos digan si la persona tiene que caminar o que tiene que parar. Y es aquí donde entra en juego lo que sería la inteligencia artificial, en ver cómo implementamos esos algoritmos para decodificar la actividad cerebral de la persona. Bien, con este tipo de terapia nosotros lo que pensamos es que vamos a mejorar la rehabilitación. ¿Por qué? Porque estamos imitando el comportamiento natural del caminar, ¿de acuerdo? Es decir, estamos intentando, pues,
potencia la neuroplasticidad, haciendo que si la persona quiere caminar, no camina porque alguien le mueve las piernas, sino porque él manda un comando para que sus piernas sean movidas por él mismo. ¿De acuerdo? Bien, hecha esta introducción de forma rápida, voy a comentar ahora los resultados más relacionados con la inteligencia artificial de un proyecto que tenemos ahora en marcha, que es el proyecto Regate, que es un proyecto que se centra en desarrollar un nuevo tipo de interfaz cerebro-máquina que se autoajusta para eliminar de alguna forma los posibles errores. Es un proyecto que comenzamos en el 2022, estamos justamente en el ecuador del proyecto, y es un proyecto que coordinamos aquí, coordino en la Universidad Miguel Hernández, pero realizamos en colaboración con otros centros, principalmente pues, con 3 centros clínicos y otro centro de investigación. Como centros clínicos participa el Hospital Nacional de Parapléjicos, que es el principal centro de referencia en España para el tratamiento de la paraplegia, con el Institut Guttmann en Barcelona, ¿de acuerdo? Luego con el Hospital Universitario Central de Asturias y, por último, con la Universidad de Houston en Estados Unidos. Bien, ¿qué estamos haciendo dentro de este proyecto? Pues bien, una de las cosas que estamos haciendo es desarrollar un nuevo sistema para controlar de forma asíncrona el robot a partir de nuestras señales cerebrales. Es decir, hasta ahora, cuando una persona controlaba un exoesqueleto a partir de sus señales cerebrales, lo que hacía era, si yo quiero caminar, tengo que estar constantemente pensando en caminar. Eso no es lo que hacemos nosotros de forma natural. Cuando yo quiero caminar, no me pongo en todo momento a pensar en caminar, sino que lanzo el comando de caminar y la forma de caminar es algo bastante mecánico, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos intentando replicar. Es una investigación que acabamos de publicar recientemente y lo que hicimos fue precisamente hacer que una persona fuera capaz de controlar 2 tipos de exoesqueletos diferentes, el exoesqueleto Rex, donde hicimos pruebas en la Universidad de Houston, y el exoesqueleto H3, que disponemos aquí en la Universidad Miguel Hernández. En este caso, lo que hacíamos era que la persona estaba relajada y cuando quería, empezaba a pensar que quería iniciar la marcha. Y cuando eso lo detectaba, en este caso, la interfaz cerebro-máquina, pues le mandaba la orden y la persona no tenía que estar constantemente pensando en eso, sino que cuando llegaba el momento que quisiera parar, tenía que empezar a pensar otra vez en cómo paro. Con eso lo que hicimos fue desarrollar 2 tipos de decodificadores. Un decodificador basado en un modelo estático, es decir, cuando la persona está parada, y otro decodificador basado en un modelo en movimiento, cuando la persona está caminando. ¿De acuerdo? Bien. Para ello lo que hicimos fue realizar una serie de sesiones experimentales con 5 sujetos, donde en cada sesión se hacía lo siguiente. En la primera sesión simplemente lo que se hacía era que el sujeto se familiarizara con el equipo. En este caso se le ponía el exoesqueleto, que aprendiera a caminar con el exoesqueleto, pero sin hacer uso de la interfaz cerebro-máquina, ¿de acuerdo? Y luego había 2 sesiones puramente de entrenamiento. En esas sesiones de entrenamiento consistían en lo siguiente. Habían 7 pruebas en estático y 7 pruebas en dinámico para ajustar los algoritmos de clasificación, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, en las pruebas en estático se decía a la persona, estate parada con el exoesqueleto y cuando oigas un sonido empiezas a estar relajado, cuando oigas otro sonido empiezas a intentar pensar en que arrancas la marcha, ¿de acuerdo? Es decir, piensas que arranca la marcha, así hasta que de nuevo pues oyes otro sonido y pasas a relajarte. Por otra parte, teníamos lo que son los trials, que veis aquí en otro color, durante la fase de movimiento. En este caso, la persona se le ponía el exoesqueleto en marcha de forma automática, no porque la persona pensara en movimiento del exoesqueleto, sino que para simular la condición de cuando la persona está pensando y está caminando con el exoesqueleto. Y lo que se hacía era cuando escuchaba el sonido, se relajaba, cuando volvía a escuchar el sonido, tenía que empezar a pensar en parar la marcha, ¿de acuerdo? Durante esos 15 segundos. Y luego, finalmente, pues pensaba otra vez en relajarse. Con eso lo que hacíamos era generar una serie de registros para ajustar tanto el modelo estático como el modelo dinámico. Además de eso, en la 4ª y 5ª sesión volvíamos a hacer el entrenamiento para ajustar los algoritmos y luego sí hacíamos unas pruebas en tiempo real, lo que llamamos en bucle cerrado, para comprobar que funcionaba el sistema. Si entramos en un poquito más de detalle de qué experimentos hicimos, debemos decir que lo que comparamos fueron diferentes tipos de decodificadores. Utilizamos 2 redes de Deep Learning, EEGNet, ¿de acuerdo? Que son redes de Deep Learning para ajustar los algoritmos para el modelo estático y para el modelo dinámico, y luego comparamos ese modelo genérico de Deep Learning con 2 modelos en los cuales lo que hacíamos era un fine-tuning de o bien todas las capas de la red neuronal o solamente de las últimas 3 capas. ¿De acuerdo?
Entonces, de forma resumida, diríamos que en el modelo genérico lo que hacíamos era utilizamos las 14 pruebas de cada día para ajustar el modelo y luego testearlo con las pruebas de entrenamiento de la sesión cuarta y quinta, y con eso sacábamos los resultados offline. Y luego con el modelo de fine-tuning lo que hacíamos era utilizar las sesiones 2 y 3 y la 4 y 5, pero dejando una prueba de estático y una prueba en dinámico para luego validarla en offline, reentrenando las últimas 3 capas o bien reentrenando todas las capas. Y además de eso, lo que hicimos fue coger y comparar con una aproximación no basada en Deep Learning. En este caso, basada simplemente en un clasificador LDA, donde extraíamos las características mediante pues, lo que se llama el Common Spatial Pattern. Bien. Después de hacer eso, hicimos los resultados offline, obtuvimos los resultados offline, y lo que vimos fue precisamente que si comparamos el modelo estático con la red de Deep Learning, veíamos que cuando reentrenábamos todas las capas de ese modelo, obteníamos el porcentaje de acierto más alto, en torno al 64%. ¿De acuerdo? Sin embargo, si no reentrenamos ninguna capa, es decir, utilizamos el modelo de Deep Learning a secas, veíamos que los porcentajes bajaban al 60%. ¿De acuerdo? Que si comparamos con un modelo clásico basado en LDA, pues son bastante parecidos, 60% de la misma forma. En el caso del modelo en movimiento, vemos que bajaban un poquito los porcentajes de acierto y veíamos que en el caso de Deep Learning, si reentrenamos todas las capas, veíamos que obteníamos un porcentaje del 60% y si no reentrenamos, en torno al 55%. Y otra vez, si comparamos con el modelo basado en LDA, veíamos que bajaba todavía más al 56%. Ya con las pruebas en bucle cerrado, es decir, cuando la persona lo que hace es controlar el exoesqueleto y si quiere arrancar y lo detecta la BCI, entonces pone en marcha el exoesqueleto, y si quiere parar, si lo detecta la BCI, entonces para el exoesqueleto, veíamos que con todos los sujetos el porcentaje de arrancar la marcha del exoesqueleto era bastante alta, entre el 90 y el 100%, ¿de acuerdo? Que eran resultados muy buenos. Y para parar, exceptuando un usuario, el resto de usuarios, los porcentajes también eran bastante buenos, en torno, como vemos ahí, entre el 90 y el 70%. ¿Dónde viene el problema? El problema viene en lo que llama aquí la relación de paradas, lo que veis ahí en azul. ¿Qué es eso? Esas son las veces cuando la persona realmente está caminando y no quiere parar, y le detecta que quiere parar, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que son paradas indeseadas. Entonces vimos que cuanto más bajo es ese valor, obviamente es mejor, pero todavía tenemos valores bastante altos, ¿de acuerdo? En torno al 27, 39, con lo cual ahora mismo en el proyecto estamos trabajando en eso, en reducir esa relación de paradas utilizando pues, un mecanismo adicional que es el potencial de error, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalles, pero bueno, es un autoajuste de la BCI para mejorar esa relación de paradas. Voy a poner aquí para acabar un vídeo de una de las pruebas que hicimos. En este caso la persona está relajada, cuando quiere empieza a pensar que inicia la marcha, la persona empieza a caminar, estamos registrando su actividad cerebral colocando electrodos de forma no invasiva sobre su cuero cabelludo, en la zona motora, ¿de acuerdo? Y cuando llega una marca que hay aquí roja, la persona tiene que empezar a pensar en parar, ¿de acuerdo? Y si lo detecta la BCI, para, ¿de acuerdo? De forma que en todo momento el control de la marcha lo lleva el sujeto, ¿de acuerdo? Ahora en julio vamos a ir ya al Hospital Nacional de Parapléjicos a hacer unas primeras pruebas ya con lesionados medulares para comprobar estos algoritmos, pero de momento las pruebas, esta es aquí en el laboratorio de la Miguel Hernández, hemos validado que el sistema es utilizable por los pacientes, ¿de acuerdo? Pero nos falta, repito, testearlo con pacientes. Bien, como conclusiones podemos decir que los pacientes son capaces de utilizar el sistema, ¿de acuerdo? Con pruebas que hemos hecho anteriormente y con estas, ¿de acuerdo? Pero hay que decir que nuestra teoría es que esto va a mejorar su rehabilitación. Es una nueva terapia de rehabilitación. Pero no hemos hecho pruebas clínicas. Me explico. Es decir, no hemos comprobado que este tipo de rehabilitación sea mejor que una rehabilitación clásica, una rehabilitación donde solamente se le mueve a la persona la pierna con un terapeuta, ¿de acuerdo? Eso es algo que tenemos que hacer pruebas clínicas y para ello, pues, al final del proyecto tenemos programadas tanto pruebas con pacientes de lesión medular en el Hospital Nacional de Parapléjicos como en el Instituto Kohlmann. Y bueno, eso es todo. Simplemente agradecer a mi equipo de trabajo porque realmente son los que hacen el trabajo duro. Yo aquí lo cuento, pero ellos son los que hacen el trabajo duro. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. Pues nada, José María, muchas gracias. Excelente trabajo. Gracias. ¿No? Enhorabuena por el trabajo que habéis realizado y que además puede tener
un impacto social muy importante. Yo creo que es una investigación muy relevante. ¿Alguna pregunta en la sala o la gente que está online? Sí. Espera, porque es que si no, no te oyen los que están al otro lado. ¿Sí? Por curiosidad, José María, ¿habéis detectado en esos inputs que le metéis a la red neuronal, hay algún tipo de input que sea más importante que otro a la hora de predecir esa clasificación? Es decir, ¿habéis hecho un ranking de importancia de variables o algo así? Sí. A ver, ahí es buena pregunta. A ver, el problema que tenemos es que cuando coges, o sea, cuando reentrenamos la red con todos los datos, porque no lo he comentado, pero lógicamente en ese modelo, esos dos modelos que tenemos de Deep Learning, cogemos los datos de todos los usuarios, ¿de acuerdo?, para reentrenar la red. Y es cierto que hay usuarios que no piensan igual que otros. Me explico. Hay otros que su porcentaje de acierto con la red es bastante baja. Con lo cual, ahora lo que estamos haciendo es precisamente hacer una selección a priori de qué señales, por decirlo así, son más buenas que otras para entrenar los modelos. ¿De acuerdo? Porque eso al final, el coger un usuario que no sea muy bueno, pues te puede perjudicar los resultados. De hecho, hay un fenómeno que ocurre en las BCIs que es lo que se llama el analfabetismo de las BCIs. Es decir, hay sujetos que no son capaces de hacer una imaginación motora de forma acertada, ¿no? No es porque tengan ningún problema, sino que es algo que está en investigación, con lo cual si utilizas esas señales para reentrenar, estás perjudicando al modelo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala o online? ¿No se oye? ¿Alguna otra? No. Que no hay preguntas. Yo sé que tenía una cuestión, una curiosidad. Has comentado que el ratio de stop, ¿no?, es lo que peor os funciona, porque vosotros tenéis unas tasas bastante buenas. ¿No habéis intentado o habéis valorado probar técnicas de reinforcement learning para intentar mejorar esa parte? Todavía no. Es decir, ahora mismo estamos haciendo con un estudiante una tesis doctoral, precisamente intentar mejorar todos estos resultados con nuevas técnicas de IA, ¿no? Entonces, una de las que queremos probar, hemos empezado con otra, y es que cuando nosotros detectamos que algo no funciona como queremos, en nuestro cerebro se produce un cambio de una señal que es el potencial de error. Se produce un fenómeno que es el potencial de error, y eso nos pasa a cualquier sujeto de forma, digamos, inherente. Entonces, ahora mismo estamos trabajando en introducir ese potencial de error para reajustarlo, pero por supuesto, digamos que queremos preparar y probar otros desarrollos para ver si lo mejoramos, pero todavía no hemos hecho eso. La idea sería que la propia persona, ¿no? Eso es, cuando tú eres consciente de que se ha parado. Valoras. Eso es. O sea, cuando tú te das cuenta que ha parado y tú no querías parar, eso automáticamente te genera una señal, con lo cual, si lo detecta el algoritmo, pues hace que no se pare, que continúe el exoesqueleto. Y si no, tú. Claro, en este caso el problema está que como queremos emular el comportamiento natural de la persona, es que todo vaya por el cerebro, para mejorar la rehabilitación, que al final es lo que buscamos. Eso es. Pues nada, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias.